¿Qué tal? Mi nombre es Raimundo Cimental. En esta ocasión vamos a hablar sobre Teotihuacán, la ciudad más importante del altiplano central durante el periodo clásico. En el capítulo anterior hablamos sobre los mayas, todo su aspecto geográfico, cultural, y le dediqué un espacio importante a hablar de su cultura y su religión. En esta ocasión vamos a repasar un poquito sobre Teotihuacán, que es una ciudad eh, que floreció a la par del esplendor maya y también fue parte de este gran crecimiento cultural durante el periodo clásico. Ok, primero mencionar las fuentes. En esta ocasión, pues como ya es costumbre, me baso mucho en la revista Arqueología Mexicana, en muchos de sus artículos. También varios documentales y conferencias, especialmente del autor Marco Antonio Cervera Obregón, que él también tiene algunas conferencias hablando sobre esta ciudad y sobre su aspecto más militar. Entonces, esas son como las fuentes más relevantes. Claro, alguna otra cosa como algún video, algún documental por ahí, pero principalmente conferencias y la revista Arqueología Mexicana. Bueno, comenzamos situando a Teotihuacán geográficamente. Es una ciudad que floreció muy cerca de donde está ubicada actualmente la Ciudad de México. De hecho, se encuentra a 42 a 43 kilómetros de distancia de la propia mancha urbana de la ciudad. Y fue una ciudad que tuvo sus orígenes desde el preclásico, pero su esplendor lo podemos situar en el año más o menos 100 antes de nuestra era hasta el 650 de nuestra era. Entonces fueron alrededor de unos 750 años donde tuvo un gran poder, una gran influencia, más que nada comercial. Es decir, la ciudad tenía ciertos recursos, pero logró crear una red comercial muy fuerte que iba desde Aridoamérica, el norte del país, hasta la península de Yucatán, en zonas mayas. Entonces logró tejer esa red comercial y mantenerla por mucho tiempo. La importancia de Teotihuacán pues, es muy relevante, pero contrasta un poco con lo poquito que sabemos de la ciudad. Es decir, al día de hoy sabemos muy poco. Ahí he visto conferencistas, escritores que dicen que no sabemos ni un 10% de la ciudad. No conocemos nombres, no conocemos fechas exactas. Entonces es interesante cómo una ciudad tan importante sabemos tan poquito de ella. Y bueno, comenzando con esta lista de muchos misterios que hay de la ciudad, tenemos cierto conflicto con el nombre, primeramente. Se habla de que la ciudad, el nombre Teotihuacán o Teotihuacán, fue dado por pueblos nahuas mucho tiempo después de que la ciudad fue abandonada. Tiene muchas interpretaciones, principalmente las más populares: lugar donde nacieron los dioses. Otra, lugar donde los hombres se convierten en dioses. Otra, lugar donde fueron hechos los dioses. Incluso nuevas interpretaciones del nombre han propuesto que Teotihuacán ha sido como un error de traducción y están planteando otro nombre que es Teohuacán. Teohuacán. Comparte mismas raíces fonéticas. La palabra teos pues significa Dios. La palabra acán se refiere a un lugar, un posesivo y un lugar. Entonces más o menos rondan el mismo significado. No sabemos exactamente cuál o si siquiera esa palabra es acertada para el nombre, porque todo lo que sabemos de esta ciudad viene de interpretaciones que hicieron los mexicas muchísimo tiempo después, y obviamente las evidencias arqueológicas no nos pueden dar este tipo de, de guía porque no sale el nombre como tal. Esto de la nueva propuesta de Teohuacán pues es bastante reciente, entonces es una hipótesis que aún no está muy firme,
pero esperemos en algunos años a ver si hay algún avance en este sentido. Entonces lo que sí sabemos es que fue una ciudad fundada y habitada por pueblos de diferentes grupos étnicos. Se habla de otomíes, zapotecas, mazahuas, totonacas, es decir, fue un centro multicultural, lo que era raro para ese entonces. Normalmente en esta época cada grupo étnico tenía su centro y no se mezclaba con otros. O sea, estaba muy diferenciado un pueblo de otro. Aquí en Teotihuacán pasó algo diferente. Se unieron muchos pueblos. Y eso es una característica muy remarcable de esta ciudad. Y estos pueblos ya estando asentados y haciendo crecer pues su asentamiento durante el preclásico, pues tuvieron muchos y muy buenos recursos al alcance, especialmente la obsidiana. Aparte, obviamente, de tierra para cultivar, fuentes de agua, pero se encontraban cerca de yacimientos muy fuertes de obsidiana. La obsidiana es un vidrio, bueno, un cristal volcánico que se usaba para prácticamente todo, desde herramientas para el hogar hasta todo el armamento que usaban esos pueblos estaba basado en la obsidiana. Este tipo de cristal sí es muy frágil, pero como ventaja es que es bastante filosa. Entonces, incluso se ha hecho pruebas con obsidiana y se ha llegado a la conclusión de que es tan filoso como un bisturí. Obviamente con la desventaja de que es bastante frágil, ¿no? Pero la ciudad, al estar situada cerca de este gran yacimiento de obsidiana, le permitió exportarlo y tener casi un monopolio de la exportación de obsidiana. Obviamente había más, pero se notó que en Teotihuacán se hacía mejor que en otros lados. Todo este crecimiento que permitió el comercio se vio reflejado en el crecimiento de la propia ciudad, ya que fuentes nos señalan que la ciudad alcanzó 125,000 habitantes en su mejor momento. Obviamente esta cifra es complicada tomarla porque tenemos que preguntarnos qué es vivir en una ciudad. Si eres habitante, residente de esa ciudad, o si solo estás ahí por desarrollar un trabajo, o si estás ahí solo para vender tu mercancía, o si estás ahí solo de pasada. Entonces, esto es complicado entenderlo, pero incluso en ninguna parte del mundo, en esa época menos, se puede hacer un censo realmente eficiente. Entonces, fuentes ya más conservadoras hablan de que en su mejor momento llegó a los 85,000 habitantes, que ya está un poquito más, como digo, conservador, pero hace esa diferenciación de que puede que la ciudad en cierto momento llegue a rebasar los 100,000 habitantes, pero porque hay algún evento, alguna fiesta religiosa, alguna fecha importante del calendario, ahí sí puede llegar a esa cifra, pero no significa que esos 125,000 habitantes estén en la ciudad al mismo tiempo. Pero bueno, hablar de números es muy complicado. Lo que sí sabemos un poquito más con certeza por evidencia arqueológica es el tamaño de la ciudad. Más o menos llegó a medir unos de 25 a 30 kilómetros cuadrados. También se habla de otro factor externo que ayudó a la ciudad a crecer. Se habla de que en cierto momento la ciudad llegó a tener ciertos conflictos con la ciudad de Cuicuyulco. Es una ciudad que también estaba en torno al mismo camino de ser un importante centro comercial, pero se encontraba a faldas del volcán Chitle, perdón. Entonces, en cierto momento, el volcán hizo erupción y devastó la ciudad. Tuvieron que abandonarla. Incluso Teotihuacán llegó a absorber toda esa población y mejoró muchísimo su crecimiento. La ciudad estaba estructurada en lo que hoy conoceríamos como barrios o ciertas zonas donde se asentaban cierto tipo de comerciantes. Tenemos la certeza de que había una zona comercial zapoteca, que obviamente no era la única. La existencia de esa zona pues nos indica que pudo haber muchas más, ya que la ciudad se extendía en todas direcciones. Lo que hoy podemos considerar como el centro es justamente las estructuras que quedan hoy en pie.
Y justamente también vale la pena hacer una diferenciación. Lo que hoy llamamos pirámides lo hacemos por comodidad, pero realmente su nombre más acertado sería Zigurat. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una pirámide está dedicada a una persona. Es un monumento, casi un mausoleo para un gobernante, y es hueca y tiene pasillos por dentro y está estructurada de tal forma que puedas entrar. Los sigurats son dedicadas a cierta deidad, o sea, tiene fines religiosos. Y aquí en el contexto mesoamericano es muy diferente la construcción. Si comparamos con pirámides de Egipto, ahí podemos ver que se hace con la finalidad de que haya túneles adentro. En este tipo de construcciones mesoamericanas no hay nada adentro, sino que son estructuras sólidas que se hace de forma escalonada, y si en cierto momento se decide ampliar, no se destruye lo que hay abajo o no se destruye lo viejo, sino que se construye algo nuevo encima de lo viejo. Es decir, se hacen capas, se hace la capa más antigua, y si la ciudad crece en cierto momento, cierto gobernante quiere expandir el Zigurat, lo va haciendo y se va haciendo cada vez más y más grande. Son como esas muñequitas rusas donde hay monitas más pequeñas dentro. Bueno, algo así son las pirámides mesoamericanas. Y esto es bueno para los arqueólogos, que todo lo que está debajo de las capas, de las últimas capas que se le pusieron, todo lo de adentro queda intacto, queda incluso protegido. Así podemos ver algunas estructuras como el Templo Mayor, que se han hecho excavaciones y se conservan algunas cosas de las plataformas anteriores. Algunas pirámides como en Cholula, que está prácticamente enterrada. Bueno, si en algún momento se quisiera excavar, todo lo que se encuentre ahí en las capas interiores va a estar prácticamente intacto. Pero bueno, respecto a la pirámide del Sol, es curioso, primero, que no estamos seguros si realmente se llamaba así, porque así es como lo llamaban los pueblos mexicas eh, como 700 años después. Entonces tampoco estamos seguros si realmente se llamaban así. Y otro dato importante es que la pirámide del Sol, a pesar de que es más grande que la pirámide de la Luna, está a un costado de la calzada de los muertos. Es decir, esto nos puede indicar que tal vez para la sociedad teotihuacana era más importante la luna que el sol. Y bueno, ya para terminar sobre la pirámide del Sol, creo que actualmente ya no se puede subir a la pirámide del Sol, ya está muy deteriorada y optaron por prohibir la entrada, bueno, la subida a la pirámide en los últimos años. Yo llegué a ir y sí pude subir a la pirámide, pero pues es algo que ya solo pudimos algunos. Y bueno, respecto a la pirámide de la Luna, como ya había mencionado, es curioso que está justo de frente a la calzada de los muertos. Esta es una pirámide más pequeña, de 42 a 43 metros de altura, y creo que aún se puede subir al menos a las primeras plataformas actualmente. A las partes superiores ya tampoco se puede entrar por el estado de la construcción, pero creo que los primeros escalones todavía se puede subir. Y bueno, no son las únicas estructuras, como ya mencioné, también la calzada de los muertos, que atraviesa de norte a sur y une estas dos construcciones. También hay varios zigurats pequeños en la plaza central, el templo Quetzalcóatl también, y incluso hay nuevas excavaciones que han dado nuevos descubrimientos, incluso cosas que están enterradas todavía. Entonces, hacia afuera la ciudad proyectaba bastante poder. Lo que hoy nos queda en pie, obviamente, es el esqueleto de lo que hubo alguna vez. Se sabe de reconstrucciones arquitectónicas, que esas construcciones eran muy coloridas, principalmente de colores rojizos, verdes, azules. Entonces lo que hoy vemos pues prácticamente es el esqueleto. Entonces tenemos una ciudad grande, bien construida, fuerte comercialmente,
y eso ha hecho que pues sea bastante relevante. Entonces, una ciudad así obviamente debe ser capaz de protegerse. Por mucho tiempo se pensó que Teotihuacán era una ciudad, era como el ejemplo de influencia sin ser bélicos. Actualmente ya sabemos que no era tanto así, es decir, la ciudad de Teotihuacán era perfectamente capaz de defenderse. Lo sabemos por algunas representaciones de sus dioses. Aquí esta es una característica muy de este contexto, que cuando quieren resaltar el aspecto bélico de un dios, se representa usando un arma, el atlat. El atlat es un lanzadardos bastante primitivo, pero alcanzó un nivel muy importante socialmente o religiosamente en este contexto. Entonces, al representar a sus dioses con esta arma, podemos saber que realmente era un dios bélico, no un dios pacífico como tal. También se ha encontrado la evidencia de prisioneros de guerra. Eso se sabe porque se han encontrado atados, se han encontrado con armamento, con puntas de flecha hechas de piedra, hueso u obsidiana. Entonces no era una ciudad pacífica como tal, porque es imposible que ser así de relevante siendo una ciudad sin un ejército. Que aquí también hay como otro apunte. Es muy raro que en estas sociedades haya ejércitos profesionales. Un ejército profesional es la ciudad que tiene soldados dedicados exclusivamente a ser soldados, que se les paga por esa labor. Y en el contexto mesoamericano no había ejércitos profesionales, había levas temporales, porque era imposible eh, tener o costear el coste de tener soldados siempre activos. Respecto a la sociedad teotihuacana, eso es de lo que no se sabe mucho. No sabemos qué idioma era el principal. Al ser una ciudad multiétnica, no sabemos cuál de todas tenía cierta autoridad. Entonces, ese es uno de los misterios que se sigue investigando. Entre los candidatos más fuertes está el Mazahua, el Otomí y el Totonaca. También respecto a la escritura no se sabe muy bien qué sistema usaban. Se sabe que tenían mucha relación con los mayas, entonces posiblemente hayan adoptado algún sistema parecido para la escritura. Entonces es una de las cosas que no se sabe muy bien, pero al ser multiétnico pues complica mucho más saber cuál de todos usaba. Sobre su religión, eso sí sabemos un poquito más certezas. Sabemos que su dios principal, el más relevante, era Quetzalcóatl. Lo relacionaban con el viento, con la sabiduría, con la creación. Y bueno, dentro de la ciudad y de los pocos edificios que quedan, está justamente un gran templo a Quetzalcóatl. Siguiente como dios también muy importante, bueno, en este caso sería diosa femenina, sería Chalchihuitlicue. Esta deidad se relaciona mucho también con Tlaloc. Entonces ella es diosa de los ríos y de los mares. Y al ella tener un papel como equilibrador dentro de esta cosmología dual, siempre en equilibrio, pues también se le relaciona con todo el aspecto femenino, todo relacionado con la mujer, es decir, la fertilidad, los nacimientos, los partos, todo lo que tenga ese aspecto puramente femenino, estaba representado con esta diosa. También tenemos a Huehueteotl. Este es un dios relacionado con el fuego, con la luz, con los comienzos. Y este podría decirse que es uno de los cultos más antiguos en Mesoamérica. También hay evidencia del culto a Tezcatlipoca. Pero Tezcatlipoca es un dios curioso porque a veces se le relaciona con algo negativo y a veces no. Es como estos ejemplos de que cada dios es dual. Es tanto positivo como negativo, tanto bueno como malo. Pero se nota que en Teotihuacán se adora a Tezcatlipoca o se adoró a Tezcatlipoca su aspecto como dios del cielo.
Entonces tenemos una ciudad grande, potente económicamente, con todos los recursos a su alcance, con mucha influencia política y prácticamente la voz que lleva el comercio a todos lados. Pero tanta influencia también trae muchos enemigos. Por mucho tiempo se estuvo especulando qué pasó con Teotihuacán, qué pudo pasar para que una ciudad tan importante cayera, fuera abandonada. Cuando hablamos de una caída de esta magnitud, no podemos señalar una sola razón como factor determinante, sino que siempre es un cúmulo de cosas que se fueron acumulando y terminaron en la caída de la ciudad. Es muy clásico de este periodo que cuando una ciudad cae, no cae definitivamente, sino que cuando se destruye un centro urbano de alguna civilización, se repuebla, se asienta una nueva potencia ahí. Esto pasó, por ejemplo, con los mixtecas y los zapotecas. Cuando los mixtecas invaden a los zapotecas, se quedan con sus ciudades, las vuelven a habitar ahora ellos. Esto no pasó en Teotihuacán, ya que aquí la ciudad quedó prácticamente inhabitable, abandonada. Entonces, como primer factor tenemos que tal vez la ciudad dejó de ser autosuficiente, igual que pasó con muchas ciudades mayas. Y esto llevó a revueltas internas, que es muy clásico de esta época, de este contexto, que la propia población se levante en contra de sus gobernantes. Esto fue una teoría pues, muy popular, pero algo no cuadra. Cuando esto pasa, normalmente se instala una nueva élite en la ciudad. Y prácticamente empiezan de cero, pero empiezan de cero donde mismo. No abandonan la ciudad. Entonces es posible que eso haya pasado. Especialmente porque tenemos constancia de que en esta época hubo un cambio de clima muy importante. Tal vez las cosechas no fueron suficientes para mantener su población, que es algo muy común. Pero ya si investigamos un poquito más a fondo, nos vamos a dar cuenta que quienes destruyeron la ciudad se preocuparon específicamente de que la ciudad no volviera a levantarse. Es decir, destruyeron todo, quemaron todo. Lo único que quedó en pie fue lo que no pudieron destruir, es decir, lo que está hecho en piedra sólida. Es decir, en todo este crecimiento, auge económico, la ciudad se cocinó bastantes enemigos. Entonces podemos intuir que llegó cierto punto en que estos enemigos se unieron o formaron alguna clase de confederación con el objetivo específico de destruir la ciudad. Y aquí surge una pregunta natural, ¿no? ¿Cómo destruyes una ciudad de 80 y tantos mil habitantes? Bueno, es que no todos sus habitantes son guerreros. En esta época, en este contexto, se tiene como la cifra más o menos, no estandarizada, pero más o menos nos da una idea de qué tan grandes pueden ser los ejércitos de una u otra ciudad. Se habla de que una ciudad puede convocar más o menos el 5% de su población como guerreros. Y en tiempos extraordinarios, hablando de una sociedad totalmente militarizada, que no era el caso de Teotihuacán, podría ascender a un 10%. Pero Teotihuacán más o menos podemos intuir, podemos deducir que tenía un ejército como del 5% de su población, que vendría siendo, si tiene 80.000 habitantes, pues va a tener unos 4.000 guerreros más o menos. Son cifras que tienen sentido en este contexto. Entonces podríamos intuir que se hizo una pequeña confederación completamente antagónica a lo que Teotihuacán representaba. Entonces la ciudad, con un ejército digamos de unos 4.000 a 5.000 guerreros, pues se vio superada por esta fuerza invasora, y los invasores iban con el propósito de no dejar nada en pie, y así lo hicieron. Para tiempos de la segunda mitad, ya casi terminando el periodo clásico, pues la ciudad cae, y cae de golpe. O sea, no fue un descenso paulatino, sino que de repente la ciudad
se abandona. Y obviamente los ciudadanos de a pie tienen que buscar un nuevo lugar. Les fue imposible levantar la ciudad, entonces tuvieron que buscar algo nuevo. Pero esto es normal, ya había pasado antes, lo que dijimos de Cuicuyulco y el desastre del volcán. Es normal que cuando cae una ciudad, los habitantes se reubican y empiezan otra vez. ¿A dónde fueron estos remanentes de la ciudad? Bueno, se reubicaron en valles cercanos, el Valle de Toluca, el Valle de Tlaxcala, fundaron nuevas ciudades como Cacaxtla, Cholula e incluso Tula. Entonces significó un reacomodo a nivel geográfico y prácticamente el cambio de una era a otra. Al caer Teotihuacán, pues dio espacio a nuevas ciudades a crecer. Remarco aquí la importancia de justamente Tula. Es una ciudad que es la que quiero hablar después. Es muy importante para este cambio del clásico al postclásico. Aquí Teotihuacán continuó siendo una ciudad completamente teocrática, con la casta sacerdotal en la cima, siendo ellos los que gobiernan, y la casta militar seguía en segundo plano. En Tula comienza a cambiar esta estructura de la sociedad. Bueno, hasta aquí dejamos la parte de Teotihuacán. Fue una ciudad muy importante a nivel cultural y comercial, pero justamente su caída abre el espacio de nuevas ciudades que van a marcar mucha diferencia en el próximo periodo. Y es muy importante pues conocerlos, conocer su influencia, porque van a quedar en el imaginario colectivo como una ciudad casi mítica. Incluso los mexicas los consideraban como un ente casi inalcanzable al nivel de lo que era la Atlántida para los griegos, algo inalcanzable, algo a lo que ellos aspiraban llegar. Les hubiera gustado hablar un poquito más a profundidad de la arquitectura, de las artes que se desarrollaron, pero yo creo que con lo que vimos ya nos da un panorama general bastante estable para continuar el relato y acercarnos poco a poco a las culturas del postclásico. Entonces, pues eso sería todo. Poco a poco, cuando nos vayamos aproximando al siguiente periodo, vamos a notar que se va estructurando mejor el relato. Con estos episodios que vimos sobre los mayas y sobre olmecas, teotihuacanos, es difícil identificarnos con ellos porque no hay mucho personaje, no hay nombres muy específicos, no hay un relato. Pero cuando entremos al postclásico, todo eso ya va a ser más fácil. Entonces, en el postclásico sí podemos ponerle nombre a las cosas, sí podemos hablar de una narrativa y podemos ver de cómo se va conectando una cosa con otra. Yo sé que es muy monográfico esto de hablar de una cultura en general, pero es momentáneo. Cuando hablemos del postclásico ya todo se va a ir acomodando en una sola línea. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.